A las 9 en punto. O con Z o con S. Es un podcast sobre cine, literatura, viajes, entre otros temas culturales. Transmitiéndose desde Omar y Argelia, estudios en Los Ángeles. Escucha todas las emisiones, los sábados a las 9 en punto. Con los titulares del podcast, Salvador Velasco con Z y Fernando Velasco con S. Síguenos en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify o donde escuches podcasts. A las 9 en punto. Bienvenidos, bienvenidas a las 9 en punto, cine, viajes, literatura, o con Z o con S. Mi nombre es Salvador Velasco, soy profesor de literatura, aficionado al cine, coleccionista de ciudades. Trabajo en el Departamento de Lenguas Modernas y Literaturas en Claremont McKenna College, en donde doy clases de cine, literatura y estudios culturales. Los saludamos desde Los Ángeles, la ciudad del cine, que es poesía pura, La La Land. Hola, buenos días. Mi nombre es Fernando Velasco. Tengo la formación académica de ingeniero químico. He tenido mucha experiencia en sistemas de calidad. He trabajado en la industria de alimentos. Ahora lo hago en la manufactura de cosméticos. En mis tiempos libres aprovecho para leer literatura, sobre todo de ficción corta, esos cuentos y relatos. También me gusta ver el cine y series. Es un gusto acompañar en mi papel de ingeniero S a mi hermano Salvador Velasco, el querido profesor Z, en este podcast. Bueno, y quizá debemos mencionar rápidamente que Fernando escribe Velasco con S y yo soy Velasco con Z, así que por eso nos llamamos S y Z. Estamos transmitiendo los sábados a las 9 en punto, por eso habrán notado la canción de Billy Joel, Piano Man, gran éxito de 1974. Así que nuestras citas serán los sábados a las 9 en punto. Y además también creo que conviene aclarar para los que por primera vez se acercan a este podcast el título, de dónde viene el título de A las 9 en punto. Y como lo mencionamos en la ocasión anterior, pues es un homenaje al director sueco Ingmar Bergman, que tenía la costumbre de ver una película todos los días a las 3 de la tarde en punto cuando estaba en Faro, una isla en el mar Báltico que sirvió de morada a este cineasta y también de escenario de algunas de sus películas. Entonces, bueno, de ahí viene el título. Nosotros cambiamos a las 9 en punto, en donde tratamos de ver una película todas las noches o iniciar el visionado de una serie. Quisiéramos dar algunas gracias. Me parece que sería pertinente dar gracias nuevamente a Omar y Argelia por facilitarnos sus estudios de grabación, estos maravillosos estudios, para poder realizar este podcast que hacemos con mucho cariño. También me gustaría dar gracias en esta ocasión a nuestro hermano Jorge Velasco, el corazón romántico, por la entrada del podcast, ¿no? Con esa voz tan especial, tan peculiar que tiene Jorge. Como se habrán dado cuenta, pues este es prácticamente un podcast familiar, ¿no? Estamos aquí todos los hermanos. Y bueno, también gracias a Diego Velasco, mi heredero, por el cover y el logo del podcast, ¿no? Él es diseñador gráfico, así que tuvo a bien auxiliarnos con esa tarea. Fernando. Bien, pues vamos a iniciar este programa con imágenes de Praga. La vemos como fondo aquí, la bella ciudad de Praga. Sí, bueno, hay que recordar que, bueno, Praga es una ciudad que se remonta a la mitad del siglo VI de nuestra era, ¿no? Es realmente una ciudad con mucha historia, con mucha tradición, en la que se ven diferentes estilos arquitectónicos, ¿no? Desde edificios medievales hasta los edificios modernos, desde luego pasando por la etapa del gótico. Y bueno, fue una gran experiencia estar ahí. Ya hablaremos más adelante de la visita que yo hice a Praga, ¿no? Bueno, pues
Este 3 de junio de 2024 se conmemoró los 100 años de la muerte del escritor checo Franz Kafka. Por ello le hemos querido dedicar este programa a través de la visita que el profesor Z hizo a la ciudad de Praga recientemente. Y para ello tenemos este video introductorio. Adelante. Vine a Praga porque me dijeron que aquí vivió Franz Kafka, uno de los escritores más influyentes en el siglo XX. Kafka nació en esta ciudad en 1883, cuando era la capital del reino de Bohemia, que formaba parte del Imperio Austrohúngaro. La Primera Guerra Mundial provoca el desmoronamiento de este imperio. De esta manera, cuando muere Kafka en 1924, Checoslovaquia ya es una república independiente. Nacido en el seno de una familia de origen judío, Kafka vivió entre el alemán, la lengua del imperio, en la que escribió sus obras, y el checo, la lengua de la comunidad. Vine a Praga, una de las ciudades más hermosas de Europa, precisamente en el mes de junio, cuando el mundo conmemora los 100 años de la muerte de este escritor universal. El 3 de junio, sus admiradores visitaron su tumba en el cementerio nuevo judío. Es un ritual que se repite cada año. Yo llegué unos días después y también visité su tumba. Entré a los cafés que frecuentaba y al teatro donde vio obras en yiddish, la lengua de la diáspora judía. Admiré las esculturas que le han hecho diversos artistas. Pasé largas horas en el museo dedicado a su vida y a su obra. No me sorprendió encontrar turistas que, como yo, tomaban fotos y compraban sus libros, pues Kafka es el escritor emblemático de Praga. Tenía la impresión de que caminaba al lado nuestro como un fantasma entrañable, elegante como siempre, con su sombrero fedora y largo abrigo oscuro. Las obras de Kafka fueron prohibidas en la Checoslovaquia comunista, como lo habían sido durante el nazismo. No se podía tolerar a un escritor que había reflejado con tanta crudeza esa forma de dominación que es la burocracia moderna y que anticipa el terror de los regímenes totalitarios. Sin embargo, a 100 años de su muerte, Kafka está más vivo que nunca. No se pierdan a las 9 en punto, Cine, Literatura, Viajes, mi podcast en donde hablaremos más de Kafka y de Praga. Inicio de la primera temporada en septiembre. Síguenos en YouTube, Facebook y Spotify. Soy Salvador Velasco y los saludo cordialmente. A las 9 en punto, no se lo pierdan. Profesor Z, qué interesante video. Y cuéntame, ¿qué fue lo primero que hiciste en la ciudad de Praga? Bueno, déjame decirte que realmente fue un placer para mí estar en Praga porque soy admirador del escritor Franz Kafka, que es uno de los más emblemáticos en el siglo XX, ¿no? Entonces para mí, pues imagínate estar ahí en la ciudad, poder imaginarme, ¿no? Que recorría yo las calles de la ciudad vieja, ¿no? Acompañado ahí por el fantasma de Kafka. Así que fue realmente una gran experiencia para mí. Vamos a recordar que Kafka nació en 1883, cuando Praga era la capital del reino de Bohemia, ¿no? Que formaba parte del Imperio Austrohúngaro. La Primera Guerra Mundial pues empezó a desmoronar este imperio, de manera que cuando Kafka muere en 1924, ya es la República de Checoslovaquia independiente, ¿no? Entonces digamos que a Franz Kafka le tocó vivir esta etapa de transición, ¿no? Recordemos también que Kafka nació en el seno de una familia de origen judío y que vivió entre dos lenguas fundamentalmente, ¿no? El alemán, que era la lengua del imperio en la que escribe sus obras, y el checo, que es la lengua de la comunidad. Y bueno, lo primero que hice fue visitar la tumba de Kafka. Llegué yo el sábado 15 de junio y al día siguiente, el domingo, alrededor de las 4 de la tarde, visité la tumba de Kafka
que estamos viendo ahí. Esa fotografía la tomé yo. Y recordé en ese momento que precisamente el 11 de junio de 1924, Kafka fue enterrado alrededor de las 4 de la tarde. Y era una tarde lluviosa, nublada, un poco como la que a mí me tocó. Entonces me imaginé más o menos la escena. Recordé que estaban ahí sus padres, sus hermanas. Desde luego te puedes imaginar pues, la tristeza, el dolor que sentían, ¿no? Por la muerte de Kafka a los 40 años, víctima de la tuberculosis. También estaban ahí su círculo de amigos, la mayoría de ellos escritores de origen judío en lengua alemana y intelectuales de la Praga de esa época. Curiosamente debo mencionar que ningún representante de la cultura checa ni de alemana estuvo presente, ¿no? En el cementerio. Fue un reducido círculo de amigos. Y yo pensé para mí que ninguno de ellos pudo imaginarse en ese momento, pues que estaban enterrando a uno de los escritores que sería emblemático en el siglo XX, ¿no? Creo que no se podían imaginar en ese momento. Y yo lo que hice fue, la gente le lleva flores, le dejan cartitas, le dejan recados, veladoras. Yo le dejé 2 cosas. ¿Quieres saber cuáles son? A ver, dinos, por favor. Primero le dejé una pluma, pues para que siga escribiendo. Claro, ¿no? claro que Y sí. por ahí hay una fotografía, ahí está, ¿no? Ahí le estoy dejando una pluma para que siga escribiendo Kafka. Y la segunda cosa que le dejé fue una piedra. Antes de que ponga la foto, quiero contarles una pequeña anécdota, ¿no? Resulta que yo estaba en el cementerio y prácticamente yo estaba solo, llegaban muy pocas personas, ¿no? Entonces estuve solo buen rato ahí frente a la tumba de Kafka. Y en eso llega un joven checo periodista, no mayor de 30 años, y empieza a hablar conmigo, ¿no? Hablamos en inglés. Y me dijo que qué estaba haciendo ahí. Le dije, bueno, mira, yo soy mexicano, vivo en Los Ángeles, soy profesor de literatura y bueno, quería venir a rendirle un homenaje a Kafka y dejarle una piedra como es la tradición judía. Entonces me dijo él, oye, estoy haciendo un reportaje para una revista digital de las personas extranjeras que vienen precisamente a visitar la tumba de Kafka. Entonces a mí me gustaría mucho captar el momento en que dejas la piedra. Yo le dije, ¿cómo no? Por supuesto. Y ahí es donde, si quieres, ahora sí, Carlos, ponemos la foto. A ver. Ahí es donde precisamente estoy dejando la piedra, siguiendo la tradición judía, para honrar a Kafka. Y vean ustedes, esto ya es parte del reportaje de la revista digital. Y ahí pueden leer un poquito, dice mexicano. Así que fue algo muy interesante. Oye, claro, una piedra. Yo me permití hacer una nota porque precisamente para mantener el alma en este mundo, el Talmud menciona que cuando una persona muere, su alma continúa habitando por un tiempo la tumba donde fue enterrada. Poner piedras en la tumba, pues mantiene el alma en este mundo. Y bueno, tiene algo de lógica en el sentido de que, bueno, las piedras duran más que las flores, ¿no? Entonces, el sentido, pues, simbolizan, digamos, la permanencia de la memoria, ¿no? Y el legado, ¿no? De alguna manera. Bueno, y algo también que me llama mucho la atención en la tumba de Kafka es una placa que está ahí, una placa conmemorativa, donde se habla de las 3 hermanas de Kafka. Ahí las tenemos. Se llamaba una de ellas, la mayor, Gabriela, sigue Valeria, y finalmente Otilia, ¿no? Que era la favorita de Kafka. Y bueno, esa placa, que está escrita en checo, le pedí a mi amigo, el periodista, que se me hacía una pequeña traducción. Y bueno, lo que dice esa placa, es que están ahí en forma simbólica las hermanas porque las 3 murieron en campos de exterminio nazis, ¿no? Es decir, el nazismo arrasó con la familia de Kafka, ¿no? Desde luego Kafka murió y bueno, no le tocó, digamos,
la Shoah, ¿no? El Holocausto. Y fue pues realmente emotivo, ¿no? Ver que Kafka pues está rodeado de sus padres y de sus hermanas, ¿no? Y bueno, después del entierro de Kafka hubo una serie de obituarios, ¿no? Se escribieron en revistas, tanto en Praga como en ciudades alemanas. Y hay una que a mí en lo particular me gusta mucho, la escribió Milena Jesenská, que fue una de las primeras traductoras de Kafka al checo, ¿no? Ella era checa, ella no era judía. Y me gustaría, para terminar este segmento, ¿no? De la visita al cementerio, leyéndoles unas líneas, ¿no? De este obituario de Milena Jesenská. Leo, ahí la tenemos. Esta foto la tomé yo, forma parte del museo, y ahí tenemos a Milena, ¿no? Dice: Kafka vio el mundo lleno de demonios invisibles, desgarrando y destruyendo seres indefensos. Era demasiado clarividente e inteligente para poder vivir y era demasiado débil para luchar. Fue débil como son las personas nobles y bellas, incapaces de luchar contra el miedo, a la incomprensión, a la malicia o al engaño intelectual, porque reconocen de antemano su propia desesperanza, aunque su misión solo avergüence al vencedor. Escribió los libros más importantes de la literatura alemana moderna. Bueno, y también hay que recordar que Milena también terminó su vida también en un campo de concentración, ¿no? Aunque no era judía, ella estuvo casada con Ernest Pollack, que era judío, y también participó en el Partido Comunista. Entonces fue detenida, ¿no? Por los nazis y puesta en un campo de concentración. Ahora dime, profesor Z, ¿tuviste la oportunidad de visitar el Museo Franz Kafka? Sí, fue realmente una experiencia extraordinaria, ¿no? Estar en este museo que Praga le ha dedicado a Franz Kafka. Y es un museo relativamente nuevo, ¿no? Abre sus puertas en el verano de 2005. Bueno, ahí está una imagen, ¿ve? Estoy ahí a la entrada precisamente del museo. Está ubicado en lo que se llama el Mala Strana, que es como el barrio pequeño, y lo atraviesa, está digamos a la orilla del río Moldava, y enfrente está la ciudad vieja, ¿no? En la entrada tiene una K grandota, ¿no? Que nadie puede perder. Mira, ahí está, ¿no? El Museo de Kafka, y ahí está la K de Kafka con Kafka, ¿no? El museo se divide en dos grandes secciones, ¿no? La primera dedicada a la Praga de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, para reconstruir la vida de Kafka. Y ahí vamos a encontrar pues una especie de genealogía, ¿no? de Kafka, y fotos de la familia. Por ejemplo, ahí está pues la mamá, el papá de Kafka. Ahí tenemos en la imagen a don Hermann Kafka, ¿no? El padre, del cual vamos a hablar un poco más adelante. Y la otra gran sección es la que está dedicada a tres libros, los tres libros importantes de Kafka, que son La Metamorfosis, El Proceso y El Castillo. Pero fíjate, algo que me llamó mucho la atención es que el museo, la estructura física del museo es realmente kafkiana, porque tiene pasadizos laberínticos, muchos contrastes de luz y sombra, hologramas, algunas películas de la época de la Praga de fines del siglo XIX, y de repente entramos a espacios en donde hay una especie de oficinas con archivos, ¿no? Que nos dan una idea pues de el mundo kafkiano, ¿no? En fin, fue realmente una visita muy interesante, y desde luego invito a todas las personas que estén por la ciudad a que no se pierdan este museo de Franz Kafka. Oye, profesor, ¿fue ahí donde conseguiste estas bonitas playeras? Permíteme presentarles, miren, qué bonito diseño. Allí fue, ¿verdad? ¿Donde las conseguiste? Sí, bueno, ahí sí, se me ocurrió la idea de traer a una camiseta a todo el equipo que hace posible a las 9 en punto, a Omar Argelia, desde luego, por facilitarnos sus estudios de grabación. Oye, profesor,
Fíjate que aquí falta algo. A ver, ¿Qué quieres nos que falta? falte? Bueno, vamos a hablar ahora de los libros de Kafka y pues no veo los libros. ¿Dónde No están? se ven. ¿Qué decimos entonces? Que pase pasen la maleta, la maleta de los libros. de los libros. Bien, es la hora de presentar a un invitado muy especial. Con mucho respeto tenemos aquí en los estudios de Mar Argelia la presencia del mismísimo Franz Kafka. Es un honor inmerecido que nos visite en los estudios de Mar Argelia. Sobre todo que me imagino que ha estado muy ocupado este año, ¿no? Viajando por el mundo con motivo de los 100 años de su muerte. Qué honor que esté usted con nosotros, maestro Kafka. Si me permiten, voy a ponerme estos lentes para estar a tono con ustedes, sentirme en sintonía. Gracias por la invitación. La verdad es que vine porque de joven veía muchas películas de Hollywood. Para darles un ejemplo, vi varias veces una película de una actriz norteamericana, Mary Pickford, Daddy Long Legs, que es de 1919. Así que después del programa me lanzaré a recorrer los lugares emblemáticos de Los Ángeles y claro, me meteré por allí en algún cine. Bueno, Franz, no sé si podemos tutearte Claro. para estar en más confianza. Bueno, yo creo que haces muy bien estando en Los Ángeles que vayas a ver películas en la que es la meca del cine, ¿no? Así que me parece una excelente idea. Me gustaría regresar un poco al museo dedicado a tu obra y recuerdo que pude ver páginas, ¿no? que le escribí, de la carta que le escribiste a tu padre, y me parece que podemos empezar hablando un poquito de esta relación padre e hijo, porque según tengo entendido, ahí mencionas tu padre, pues era un padre dominante, autoritario, ¿no? Que tuvo una gran influencia en tu vida. Es verdad. El motivo central es que mi padre quería que yo me hiciera cargo del negocio familiar. Pero a mí lo que me interesaba era escribir, dedicarme de tiempo completo a la literatura. Estoy hecho de literatura. No soy más y no puedo ser nada más. Oye, Franz, ¿recuerdas algún episodio de tu infancia que haya marcado la relación con tu padre? Sí, la noche en que me sacó del cuarto porque yo quería tomar agua. Si les parece, leo esa parte de la carta. En este momento, solo recuerdo bien un suceso de los primeros años. Tal vez también lo recuerdes. Una vez por la noche, yo lloriqueaba sin cesar pidiendo agua. No por sed, claramente, sino en parte quizás para molestar y en parte para entretenerme. Después de que algunas fuertes amenazas no ayudaran, me sacaste de la cama, me llevaste a la terraza y allí me dejaste un rato solo, en camisón, delante de la puerta cerrada. No quiero decir que esto fuera incorrecto. Tal vez entonces el reposo durante la noche realmente no pudiera conseguirse de otro modo, pero con ello quiero caracterizar tus métodos educativos y el efecto que tenían sobre mí. Parece que después de esa vez sí fui dócil, pero aquello me causó un daño interior. De acuerdo con mi naturaleza, nunca pude relacionar bien lo natural que fue para mí aquel pedir agua sin sentido y lo extraordinariamente horrible que fue ser sacado afuera. Años después, aún sufría bajo la idea atormentadora de que aquel hombre gigantesco, mi padre, la última instancia, podía venir casi sin razón y sacarme por la noche de la cama a la terraza, y que por tanto yo era una nulidad para él. Bueno, vaya, yo creo que muchísimos podemos identificarnos, ¿no? Con esa carta que escribiste, porque, bueno, muchos hemos tenido padres particularmente demandantes, autoritarios.
Eso no quiere decir que el padre de Kafka no quisiera a su hijo, ¿verdad? Pero como que había ahí diferencia de opiniones con respecto a lo que tendría que hacer Kafka, en su vida, ¿no? Que es pues dedicarse a ser hombre de familia y a continuar con los negocios familiares. Pero es interesante, Franz, que esta carta nunca la leyó tu papá. En realidad la escribiste como una especie, me imagino yo, de autoterapia, ¿no? Y finalmente, pues la carta nunca fue leída por tu padre. Es correcto. Uh-huh. Sí, es una carta muy larga, además. Más de 100 páginas. Son 100 páginas y a mí me parece que pues es una carta a fin de cuentas literaria. No sé si exageraste un poquito ahí con la pintura, la representación de ese padre tirano, ¿no? Quizá para darle un efecto literario. Pero bueno, es muy recomendable que todos lean la carta que escribiste. Y hablando de otro de tus libros, de los más famosos, tal vez quizá el más famoso de tus libros, La Metamorfosis, ¿no? En el museo me gustó mucho ver la primera edición de ese libro. Ahí lo tenemos, estamos viendo ahí la edición de La Metamorfosis. Y bueno, hablando ahí de la representación del insecto ahí, este libro lo escribiste en 1912 y se publicó en 1915. Y curiosamente me enteré de que no permitiste que se hiciera ninguna ilustración del insecto, ¿no? Porque querías que el lector se imaginara el repugnante animal en que se convirtió Gregorio Samsa, ¿no? Una mañana cualquiera. Sí, tienes razón. Yo le dije al editor del libro que el insecto mismo no podía ser dibujado. Si acaso, les decía, se pudiera ilustrar con los padres ante la puerta cerrada o algo así. Quería que los lectores se imaginaran al insecto. Bien. Pues Franz, ¿qué te parece si te vamos a pedir que nos leas, por favor, algo de La Metamorfosis? Con mucho gusto. Cuando una mañana Gregor Samsa despertó de un sueño intranquilo, se encontró sobre la cama transformado en un insecto monstruoso. Yacía sobre su espalda, dura como un caparazón, y al levantar un poco la cabeza, vio su abombado abdomen pardo, cruzado por durezas en forma de arco, sobre el cual la manta, a punto de escurrirse por completo, apenas si podía sostenerse. Sus numerosas patas, lastimosamente delgadas en comparación con el resto de su envergadura, se agitaban desvalidas ante sus ojos. ¿Qué me ha sucedido?, pensó. No era un sueño. Su habitación, una habitación normal, solo que quizás algo pequeña, seguía ahí entre las 4 bien conocidas paredes. Sobre la mesa, sobre la cual se esparcía un muestrario de paños desempaquetado, Samsa era viajante de comercio, colgaba la imagen que había recortado hacía poco de una revista ilustrada y puesto en un bello marco dorado. Representaba a una señora con un sombrero de piel y una boa de piel que estaba sentada muy erguida y mostraba al observador un pesado manguito de piel dentro del cual había desaparecido todo su antebrazo. Bueno, muy bien, es así como se gesta, digamos, un nuevo texto de la literatura universal, ¿no? Cuando tenías 29 años, Franz, y es una historia ciertamente repulsiva, de horror en realidad, ¿no? De repente en la mañana amanecer convertido en un insecto. Y también es muy interesante que, bueno, sitúas la historia no en un bosque encantado, ¿no? Sino en una casa de la Europa central, que pudiera ser la misma casa de Kafka, ¿no? ¿Cómo fue que concebiste esta historia? ¿Cómo te imaginaste La Metamorfosis? Recuerdo exactamente la fecha. Era el domingo 17 de noviembre de 1912. Y esa mañana me sentía particularmente deprimido, ya que sentía que no avanzaba en la novela que estaba escribiendo y que no recibía carta de mi prometida Felicia Bauer. Así que se me vino a la mente una pregunta. ¿Cómo sería despertar convertido en un insecto? ¿Qué pasaría conmigo, con mi familia,
con mi prometida, con mi trabajo. Es decir, si cambiamos una variable de un día cualquiera, ¿cómo funcionaría el resto del mundo? Así fue como nació el relato. Bien, pues a propósito de esta novela, Franz, déjame leerte una nota. La metamorfosis describe eventos y situaciones que podrían entrar en el orden de lo fantástico, pero describe estas situaciones de una manera realista, como si fueran la cosa más normal del mundo. Por eso se convirtió en una gran influencia para escritores como Gabriel García Márquez. El escritor colombiano dijo, después de leer La Metamorfosis, mierda, es así como hablaba mi abuela. García Márquez tenía entonces 20 años. Y bueno, pues ahí está tu influencia en 100 años de soledad, donde se cuentan los episodios más fantásticos de una manera realista, con toda naturalidad. En otras palabras, no hay una causalidad que explique el fenómeno, y por ello hay una gran distancia con el realismo de la literatura en el siglo XIX. Sí, he leído ese gran libro de Gabo, y recuerdo que él tuvo el mismo conflicto con su padre, que lo obligó a estudiar Derecho, cuando lo que quería era dedicarse a la literatura, igual que yo. Pero la diferencia es que yo sí terminé los estudios de Derecho, y él los abandonó para hacer periodismo y literatura. Algo interesante de La Metamorfosis es que la primera traducción que se hizo del alemán fue al español, precisamente en 1925, 10 años después de la publicación del texto en alemán, antes de la versión en francés, en inglés y antes de la versión en checo, ¿no? Y se publicó en la Revista de Occidente que dirigía José Ortega y Gasset. Y yo siempre me hice la pregunta de ¿cuándo empezó a ser leído Kafka en México, ¿no? ¿Cuándo empezamos a leer a Kafka en México? Y leí un artículo de Ernesto Lumbreras, que es nuestro paisano, él es de Jalisco, en un artículo que se publicó en la revista Letras Libres, ¿no? Que el pasado mes de junio le dedicó un dossier a Kafka. Y ahí menciona Ernesto Lumbreras que escritores como José Vasconcelos, Alfonso Reyes, Julio Torri, que eran lectores asiduos, ¿no?, de la revista de Occidente, pues apenas si tus textos despertaron un poco de interés. Tendríamos que esperar hasta fines de los 40 y 50 para que encontrar autores en donde ya es clara tu influencia, ¿no? Como es el caso de Juan José Arriola, nuestro paisano, también de Zapotlán el Grande. Le dedicamos el episodio anterior. Y ya Arriola tiene varios textos kafkianos, ¿no? Como por ejemplo El Guardagujas o Pueblerina, que a mí me gusta mucho Pueblerina porque lo que tenemos ahí pues es un hombre que se levanta en la mañana y está convertido en un toro, ¿no? Parecido a lo que le pasa a Gregorio Samsa. ¿Te gusta Arriola? Sí, por supuesto. He leído y me gusta mucho el Kafka mexicano, como le llaman a Juan José Arriola. Incluso leí por ahí que Arriola decía que había nacido en 1918, el mismo año en que me diagnosticaron la tuberculosis. Pero se equivocó porque cuando me declararon la enfermedad fue en 1917. No tiene la menor importancia, diría Arturo de Córdoba. Vaya, tenemos aquí a Kafka citando a uno de estos grandes actores del cine mexicano. ¿Qué momento, Franz? Bueno, Franz, pues tu Metamorfosis sigue fascinando a los lectores en todo el mundo. De hecho, para algunos de ellos es la única obra que han leído tuya. Y bueno, nunca te imaginaste el tremendo lío que armaste con este insecto. No, tienes razón, nunca lo imaginé. Yo, la verdad, morí con la convicción de que había sido un gran fracasado. Durante tu vida, Franz, solo publicaste narraciones, relatos dispersos. Sin embargo, hay 3 novelas que se publicaron después de tu muerte. En 1925, El Proceso, y 2 más en 1927, El Castillo y América. Y esto fue porque mi gran amigo y primer biógrafo, Max Brod, desobedeció la indicación que yo le hice de que quemara todos mis manuscritos inéditos.
Si me permites, Franz, aquí sí me gustaría defender a Max Brod, que por no haberte hecho caso, pues rescató para el mundo, en realidad, una de las obras más originales que se hayan escrito jamás, ¿no? Así que yo creo que siempre le estaremos muy agradecidos a Max. Incluso si hubiera un cielo para escritores, porque Max también era escritor, pues creo que ahí debería estar tu amigo, ¿no? Sin Max, simplemente no habría Kafka, ¿no? Y volviendo al tema de tus novelas, bueno, a mí me gustan las tres, pero si tuviera que escoger una, pues yo me quedaría con El Proceso, ¿no? La que escribiste en 1914. Sí, ahí estamos viendo una de las portadas de la novela. Y bueno, escribí un pequeño resumen del argumento de la novela. Para los que no están familiarizados con este texto, voy a leer. Todo sucede una mañana en la que Joseph K., un empleado de banco, recibe la visita de unos agentes policíacos para decirle que está bajo arresto. Joseph K. no sabe qué crimen cometió, ni lo sabrá durante toda la narración. La causa del arresto solo lo saben personas que forman parte de misteriosas estructuras burocráticas. Es decir, no se explica el por qué está siendo arrestado, de la misma manera en que no se explica la transformación en un insecto de Gregorio Samsa. Es una situación a todas luces absurdo, ¿no? Digamos que lo irracional invade el mundo real. Y fíjate, me quedé pensando en que en las dos novelas, tanto en La Metamorfosis como en El Proceso, los personajes se enfrentan a un misterio que es realmente impenetrable. Y sucede al momento del despertar, ¿no? Cuando despiertan. Samsa una mañana se encuentra convertido en un insecto y Joseph K. es arrestado, ¿no? No se dice la causa o el origen de estos misterios, ¿no? Y todos estamos perplejos, en realidad, tanto los lectores como los personajes, ¿no? Bueno, Franz, ¿qué te parece si nos lees unas líneas de tu novela El Proceso? Sí, desde luego que sí. Alguien debía estar mintiendo sobre Joseph K. Él sabía que no había hecho nada malo, pero una mañana fue detenido. Todos los días, a las 8 de la mañana, la cocinera de la señora Grubach era su casera, le traía un desayuno, pero hoy no ha venido. Eso no había ocurrido nunca. K. esperó un rato, miró desde su almohada a la anciana que vivía enfrente y que le observaba con una curiosidad poco habitual en ella, y finalmente, hambriento y desconcertado, tocó el timbre. Inmediatamente llamaron a la puerta y entró un hombre. Nunca había visto al hombre en esta casa. Era delgado, pero de complexión firme. Sus ropas eran negras y ceñidas, con muchos pliegues y bolsillos, hebillas y botones y un cinturón, todo lo cual daba la impresión de ser muy práctico, pero sin dejar muy claro para qué servían en realidad. ¿Quién es usted?, preguntó K., sentándose medio erguido en su cama. El hombre, sin embargo, ignoró la pregunta como si su llegada tuviera que ser simplemente aceptada y se limitó a responder: ¿Llamaste? Ana debería haberme traído el desayuno, dijo K. Intentó averiguar quién era realmente el hombre, primero en silencio, solo a través de la observación y pensando en ello. Pero el hombre no se quedó quieto para ser mirado durante mucho tiempo. En cambio, se acercó a la puerta, la abrió ligeramente y le dijo a alguien que estaba claramente de pie inmediatamente detrás de ella: «Quiere que Ana le traiga el desayuno». Se oyó una pequeña risa en la habitación vecina. No estaba claro, por el sonido, si eran varias las personas que se reían. El extraño hombre no pudo enterarse de nada que no supiera ya, pero ahora le dijo a K, como si hiciera su informe: «No es posible». «Sería la primera vez que ocurre», dijo K, mientras saltaba de la cama y se ponía rápidamente
los pantalones. Muchas gracias, Franz. Qué interesante. A propósito, yo quiero leerte esta nota que me parece pertinente. Tu novela El proceso es una alegoría sobre el poder autoritario y absoluto de las burocracias en los estados modernos. Ya estás anticipando lo que sería la pesadilla de los ciudadanos en el siglo XX, presos en un gigantesco aparato burocrático. Sí, la experiencia que tuve trabajando en la aseguradora de accidentes de trabajadores del Reino de Bohemia me permitió conocer de cerca el mundo de la burocracia. Asimismo, como representante de la aseguradora en los tribunales, tuve la oportunidad de conocer de primera mano ese caos de oficinas, pasillos, puertas, de jueces, abogados, de empleados que te envían con otros empleados sin resolver tus asuntos. La burocracia representa un verdadero laberinto, ahora sí que kafkiano. Bueno, y aquí me gustaría traer a presencia a una paisana tuya, Franz, la filósofa alemana Hannah Arendt, que nos dice que si pensamos en los regímenes clásicos, en la democracia, la aristocracia, la monarquía, es decir, el gobierno de los muchos, los pocos y el uno, pues habría que agregar el de la burocracia, que es la forma de dominación de nadie. Y aquí cito a Hannah Arendt, que dice: en una burocracia completamente desarrollada no hay con quién discutir, a quién presentar agravios o sobre quién puede ejercerse las presiones del poder. En otras palabras, pues la burocracia es un centro de poder no localizable, no identificable, algo así como una entidad abstracta, ¿no?, que se ubica en todas partes y en ninguna. Y aquí digamos que tu novela, El proceso, ilustra muy bien, ¿no?, la burocratización del mundo, por así decirlo, ¿no?, en el siglo XX. Ahora creo que podemos mencionar la película que Orson Welles en 1962 se basó en tu texto, El proceso, para mostrar al mundo. Precisamente aquí tenemos una imagen de esta importante película porque fue quizás el primer texto usado de tu obra para una gran producción. La actuación de Anthony Perkins como su papel en Joseph K., pues es muy notable. ¿Tú viste la película, Franz? Sí, desde luego que sí. Muy buena. También me gustó mucho de Orson Welles, la del Ciudadano Kane, con K de Kane, y las adaptaciones que hizo de William Shakespeare. Sí, ahí estamos viendo al genio, ¿no?, del cine norteamericano, Orson Welles. Y bueno, y hablando un poquito más de la película, me parece que Orson Welles nos ofrece un buen equivalente, ¿no?, de lo que entendemos por kafkiano en literatura, ¿no? Esa mezcla de pesadilla y laberinto en la que se encuentra atrapado el personaje, con una estética que podríamos asociar con el cine negro, ¿no? Ese juego de luces y sombras que enfatizan la desorientación, la paranoia, ¿no?, de Joseph K. Y bueno, hay una de las escenas que a mí me gusta mucho en la película, es la escena en la que Joseph K. llega a su oficina y aparecen cientos de mecanógrafas y el ruido de las teclas, ahí estamos viendo el fotograma, el ruido de las teclas se amplifica de manera ensordecedora, ¿no? Es una imagen visual, es una imagen sonora, ¿no?, de una burocracia asfixiante. Y se dice algo interesante, es que Orson Welles alquiló 800 máquinas de escribir para hacer esta secuencia, ¿no? Pero bueno, me parece que también tenemos ahora una serie contemporánea, ¿no?, que tú has visto ya, ingeniero ese. Así Yo es. no la he podido ver, creo que tampoco la ha visto Franz, es muy reciente. ¿Por qué no nos hablas un poquito de esta serie? Claro que sí, profesor Z. Pues sí, la industria de la televisión también participa en tu centenario, Franz. Y realizó en junio, se proyectó una miniserie de nombre Kafka, hecha para la televisión con 6 episodios solamente. Hablada en alemán, es una producción austriaca, la dirige David Schalko. Y bueno, en esta miniserie se presenta sobre todo tu biografía en forma dramatizada. Y es interesante pues conocer los lugares donde viviste, donde trabajaste,
las relaciones con tu familia, con tu padre, tu círculo de amigos. Y bueno, pues a mí me atrajo mucho la manera creativa en que se presenta, de dónde se te ocurrían esas ideas tan fragmentadas, tan dispersas, absurdas. Y bueno, aparte de las obras que ya mencionamos, aquí pues también se resaltan las relaciones personales, sobre todo las románticas. Hay 3 episodios dedicados, uno a Felicia, su eterna prometida, otro a Milena, de quien ya hablamos. así es, y finalmente pues Dora, ya enfermo de tuberculosis, que le ayuda a vivir sus últimos días y de alguna forma figura el castillo. Así que se la recomiendo. Ojalá la podamos ver aquí en las plataformas de streaming una vez que agote el círculo de televisivo en Europa. Pues se la recomiendo. Kafka, la serie. Tengo entendido, profesor Z, que hiciste una visita a Praga en el mes de junio. ¿Qué te parecieron las estatuas que me han hecho? Bueno, sí, recorrí la ciudad buscando las estatuas, ¿no?, que se han hecho en tu honor. La primera que vi es la escultura en bronce que hizo pues tu paisano, ¿no?, el artista Jaroslav Rona, en donde apareces montado sobre los hombros de una figura humana sin cabeza. Forman como una especie de un monstruo extraño. Y aparece abajo también el Gregorio Samsa, ¿no? Ahí está un insecto grandísimo y pues ahí también está presente en la escultura. De hecho, la estamos viendo, ¿no? Como ven, ahí en el fondo está el insecto, que es el amigo Gregorio. Y bueno, ahí está Kafka, ¿no?, montado en esta figura. Y fíjense, algo muy interesante es que cuando yo estaba ahí, había muchos turistas, desde luego, y llegó un grupo de jóvenes españoles que parece ser que habían caminado desde muy lejos para estar presentes en la estatua. Y uno de ellos dijo, ¿caminar tanto para ver esto? Entonces yo pensé, bueno, quizá les falta un poco de contexto, ¿no?, para entender la escultura, ¿no? Así es. El buen Jaroslav Rona se inspiró en uno de los primeros relatos que publiqué, Descripción de una lucha. Lo comencé a escribir a los 21 años y describo ahí un paseo nocturno por las calles de Praga. Dice así: cabalgata. Tomando impulso, salté sobre los hombros de mi compañero como si no fuera la primera vez. Hundiéndole los puños en las costillas, lo hice trotar. Cuando aminoró la marcha con visibles muestras de desagrado, llegando hasta detenerse, le clavé las botas en el vientre para espolearlo. Dio buen resultado y rápidamente llegamos al interior de una región extensa pero inconclusa. Cabalgaba por una carretera pedregosa y bastante empinada, pero precisamente eso me agradaba y dejé que se volviera aún más pedregosa y empinada. Cuando mi cabalgadura tropezaba, la levantaba de un tirón en el cuello y si se quejaba, le azotaba la cabeza. En tanto, encontré saludable esta cabalgata por el aire puro y para hacerla todavía más salvaje, hice que soplaran a través de nosotros fuertes ráfagas de viento contrario. Muy bien, muy bien. Bueno, a mí me impresiona que eso lo escribiste a los 21 años, ¿no? Y ya tenías un dominio extraordinario, ¿no?, del idioma y esa capacidad para crear estas atmósferas nocturnas, kafkianas. Y es interesante que ahí, en este relato, pues es uno de los pocos en los que haces referencias muy concretas a calles, puentes, ¿no?, plazas de la ciudad de Praga. Bien, profesor Z, entiendo que visitaste otra estatua, la que hizo el artista David Czerny, que se llama La cabeza de Kafka. Es una estatua gigantesca, hecha de pliegues metálicos que giran, figurando y transfigurando la cara de Kafka. Sí, realmente, bueno, es una escultura realmente extraordinaria, ¿no? Este trabajo que hizo David Czerny y desde el año 2014. Y bueno, es un sitio turístico. Y aquí estamos viendo, yo tomé este video y está
en una plaza comercial. Y bueno, es un centro de atracción para los turistas, ¿no? Vean ustedes cómo se va transformando la cara de Kafka y de alguna manera pues alude pues a la fragmentación, ¿no? De la misma obra de Kafka, ¿no? Que nos dejó muchos fragmentos en realidad. Entonces es como una especie de representación, ¿no? De esa fragmentación, ¿no? ¿Te parece así, ese? Sí, sí, claro. Mira, es un espectáculo ver cómo gira y de alguna forma representa tu pensamiento fragmentado. Porque dejaste muchos relatos inconclusos. Uh-huh. Yo podría interpretarlo de esa forma. Es realmente ingenioso el buen David Cerny. Me he dado alguna vuelta por el sitio y veo que se ha convertido en un lugar turístico. Espero que esos turistas no solo visiten la estatua, sino que también lean mis libros. Sí, desde luego, eso esperamos todos. Y bueno, ahora, pues una sorpresa para ti, Franz, porque yo creo que esto es algo que no sabías. Pero aquí en Los Ángeles tenemos una estatua, precisamente en la ciudad de Santa Mónica, realizada por el mismo artista checo, David Cerny. Aquí estamos viendo esta fotografía que yo tomé precisamente. Y en este trabajo lo que hizo Cerny fue modelar el rostro del cineasta David Lynch, ¿no? Y también es una cabeza giratoria. Se titula Eraserhead, algo así como cabeza de borrador en español, y hace referencia a la clásica película de Lynch, ¿no? De este título de 1977, la cual está inspirada en la Metamorfosis de Kafka. Vaya, qué sorpresa. Bueno, entonces después del programa me voy a Santa Mónica para ver esta estatua de mi compatriota Cerny. Sí, pero bueno, no quiero terminar este episodio sin hablar un poquito de los cafés que visité en Praga, ¿no? Primero visité el Café Arco, porque era el lugar de reunión de los escritores alemanes de Praga, uno de tus cafés predilectos, ¿no? Ahí estamos viendo la entrada del café. Pero bueno, desafortunadamente solo pude ver la puerta porque estaba cerrado por remodelación. Bueno, desde luego se entiende que es un edificio muy antiguo, ¿no? Así es como luce en la actualidad, ¿no? Espero la próxima vez que vaya, ojalá tenga mejor suerte y ya pueda sentarme ahí en el café e imaginar que estás ahí platicando conmigo, ¿no? Muy buenos momentos pasé yo en ese café en compañía de mis amigos escritores e intelectuales de mi ciudad. Nos llamábamos los Arconautas. Hablábamos de literatura, música, pintura y política. Ahí conocí a la periodista Milena Jesenska, quien tradujo al checo, ya lo han mencionado ustedes, tradujo algunos de mis textos. Más tarde tendría yo una relación amorosa con ella, pero fundamentalmente a través de cartas fue mi relación. Perdón, será mejor no hablar de mis historias de amor porque casi siempre terminaron mal. Bueno, después visité otro de tus lugares favoritos, ¿no? El Café Louvre, que abrió sus puertas en 1902 y conserva todavía pues el encanto, ¿no? De ese café antiguo. Me imaginé, ¿no? Que estabas en una mesa cercana a la mía, que estabas con tus amigos, platicando desde luego de literatura, comentando las últimas novedades editoriales, en fin. Pero debo decirte que también ahí probé un delicioso goulash, ¿no? Esa carne estofada en una salsa que se parece algo a nuestro mole poblano, ¿no? Y bueno, me encantó realmente ese ahí lo estamos viendo, ese goulash delicioso, ¿no? Ahí tenemos en pantalla, ¿no? El Café Louvre. Como que ya me está dando hambre ahora que me recuerdas platillos de mi país. Bueno, al ratito, Franz, te vamos a invitar aquí a cenar aquí en Los Ángeles para que pruebes unos tacos al pastor. ¿Qué te parece? Maestro. Franz, se siente bien, ¿tenemos doctor? que preocuparnos de algo? No. Son reminiscencias de mi tuberculosis. No se preocupen. Del asunto de la pandemia, estoy vacunado, tengo
tengo varias dosis, no hay problema. Bueno, menos mal, menos mal. Bueno, pues, profesor K, ya es tiempo de ir terminando esta agradable conversación con Franz Kafka, interpretado por nuestro hermano Jaime Velasco, conocido actor, reconocido director teatral. Y bueno, pues te agradecemos mucho tu interpretación, hecha con todo respeto, claro. Sí, reitero el agradecimiento. Bueno, aquí está Jaime, ¿no? Nuestro hermano Jaime Velasco. Y bueno, él tiene una larga trayectoria, ¿no? Interpretando diversos personajes en el escenario. Pero esta vez es algo nuevo para ti, ¿no, Jaime? Que estás en un podcast. Y sí, estás es algo... representando a estos personajes y con mucha admiración, con mucho respeto, ¿no? Claro, Lo sí. has hecho. Sí, efectivamente. Bueno, ha sido un gran placer estar con ustedes, mis hermanos. Gracias por esta invitación, Salvador. Bueno, me ha tocado en teatro, claro está, hacer diferentes personajes históricos, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, que me tocó hacer en una obra sobre el bicentenario de la Revolución Mexicana, bueno, de la independencia y el centenario de la Revolución, el personaje de Zapata, unos pequeños esquemas de Zapata, y después, por 8 años estuve representando un monólogo, mi primer monólogo sobre Fernando Pessoa, un escritor, poeta muy importante, portugués. Y que por cierto, ¿no? Le vamos a dedicar un episodio. Le vamos a dedicar ¿sí? un episodio a Pessoa, ¿no? Y bueno, efectivamente es la primera vez que estoy así en este formato y haciendo de Franz Kafka, que bueno, pues yo tengo mucha miopía, entonces no tengo ahorita lentes de contacto y tuve que recurrir a estos lentes. Pero sin lentes me daría un poco más el efecto, ¿no? No, pues mira, a ver, aquí está la foto, la podemos ver, no sé, ahí, sí. Allá. Ahí estás, ¿no? Pues yo creo que sí te parece, sí le das un aire, definitivamente. Sí, y bueno, les reitero las gracias y claro, esta interpretación pues es con mucho respeto, con mucha admiración a Franz Kafka. Bien, pues muchas gracias. Pues es hora de ir cerrando el programa con la recomendación de lectura a cargo del profesor Z. Sí, bueno, como ya es costumbre, al final siempre hago una recomendación para leer. Y en este caso, bueno, lo primero es que leamos a Kafka, ¿no? Todo lo que podamos, no solamente la Metamorfosis, sino hay que leer sus novelas, sus diarios, sus cartas, sus relatos, etcétera, ¿no? Y bueno, también la recomendación de este libro, Is That Kafka? ¿Es ese Kafka? En 99 hallazgos, y es del historiador alemán Rainer Stach, ¿no? Y bueno, la versión que tengo en mis manos es en inglés, pero hay también una edición al español que ustedes pueden consultar. Y bueno, me interesa mucho porque lo que intenta hacer Rainer Stach es ofrecernos una imagen de Kafka que va más allá de los estereotipos que viven en el imaginario colectivo, ¿no? Y sin duda, pues, Stach es una de las personas que más conoce la vida y la obra de Kafka. Le dedicó una biografía monumental, ¿no? De 3 volúmenes a Kafka. Y yo creo que ahora, en este momento, pues, es la biografía más autorizada, ¿no? Así que esta biografía salió en el 2016 en español también. Así que les recomiendo que leamos a Rainer Stach, ¿no? Y podemos empezar por este librito antes de entrarle a la biografía. Muy bien, pues gracias por esa recomendación y pues gracias a ustedes por acompañarnos en este segundo episodio de la serie A las 9 en punto, cine, viajes, literatura, o con Z o con S. Y bueno, pues transmitiendo desde los estudios de Omar Argelia, les damos las gracias. Escucha todas las emisiones a las 9 en punto, hora de Los Ángeles, en tu plataforma digital favorita. Titulares del podcast: Fernando Velasco con S y Salvador Velasco con Z. Síguenos en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify. Hasta la próxima, desde luego, a las 9 en punto. Muchas gracias por su atención. A las 9 en punto. O con Z o con S.
es un podcast sobre cine, literatura, viajes, entre otros temas culturales. Transmitiéndose desde Omar y Argelia, estudios en Los Ángeles. Escucha todas las emisiones los sábados a las 9 en punto. Con los titulares del podcast Salvador Velasco con Z y Fernando Velasco con S. Síguenos en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify o donde escuches podcasts. A las 9 en punto.